Hola, ¿cómo están? Oigan, pues estoy en mi hora de la lectura, pero quiero compartirles unos fragmentos, unas ideas de estos capítulos del libro. Voy a hacer este primer video del primer capítulo y si veo que te gusta, que te interesa, bueno, ya te compartiré un poquito más. Pero la verdad es que a mí me parece fabuloso. Es una novela que se llama El hombre más inteligente de la historia. Y dice: el hombre más inteligente de la historia administró su emoción con maestría, transformó sus lágrimas en madurez, usó el caos para esculpir la sabiduría, entendió que el rico es quien hace mucho de poco y el pobre el que hace poco de mucho. Conoció las fallas y las locuras humanas como pocos, pero consideró a cada ser humano como único. Enseñó que de todas las cosas que conquistamos en la vida, las personas a las que amamos son lo más valioso. Gracias por existir, tú eres inolvidable. Este primer capítulo, es una novela de un psiquiatra e investigador que se llama Marco Polo y que empieza a causar revuelo en una reunión de la ONU que se hace de emergencia para hablar sobre el futuro de la Tierra. En esa reunión pues obviamente hay líderes políticos y pensadores de diversas áreas pues que están discutiendo esta temática y pues obviamente se habla de todas las situaciones que conocemos hoy en día que están ocurriendo en nuestro mundo. Se habla de los números que van en aumento en cuanto a la violencia y pues que difícilmente se detiene. Se habla del bullying en las escuelas, violencia contra las mujeres y niños, acoso moral en las empresas, agresiones sexuales, corrupción, sabotajes, exclusión de inmigrantes, suicidios, homicidios, terrorismo, en fin, ya saben todo lo que es la violencia. Y también hablan de que pues obviamente también hay un apogeo en cuanto a progreso material y el ápice pues de la era digital, pero hablan de unas ideas súper interesantes que valdría la pena platicar con ustedes. Marco Polo, que es únicamente asistente, observador, casi por finalizar la sesión de la ONU, pues obviamente no llegaron a ningún fin, solamente hablaban de todo lo que estaba agravando más la situación y que pues harían un informe y lo harían llegar a todas las naciones y pues sin resolver nada. Entonces Marco Polo se levanta y un poco osado y retador interrumpe y obviamente el secretario de la ONU le dice no está abierto el debate al público, así que pues muchas gracias. Pero Marco Polo le responde: las grandes ideas no son propiedad de los líderes políticos, sino de la mente de quien las piensa. Lo toma por sorpresa y decide darle la oportunidad de hablar. Le pide que se presente, ya les dice: yo soy Marco Polo, soy psiquiatra y científico investigador. Y pues bueno, empieza a generar una serie de ideas que empiezan a descontrolar a todos los presentes. Una de las más importantes habla de la educación mundial, porque habla de que no solo habitamos la superficie del planeta Tierra, sino también una capa superficial del planeta emoción. Y dice que está a punto de generarse una verdadera explosión de trastornos psíquicos y sociales en el mundo. Por lo tanto, se requiere cambiar el paradigma de la educación, lo cual no le gustó mucho de los presentes. Pero fíjense, dice el siguiente discurso: la educación mundial necesita pasar de la era de la información a la era del yo como gestor de la mente humana. Y le preguntan qué es un gestor de la mente humana y él responde que es saber controlar los pensamientos, proteger la emoción, liberar la creatividad y volverse protagonistas de su propia historia.
La educación clásica cree que la manera de formar mentes brillantes es bombardear al cerebro con millones de datos y hacer que los alumnos los asimilen. Eso es un gran engaño. Pero algo muy interesante que habla de la educación tradicional es que dice que los alumnos generan a grandes genios en ciertas áreas, pero a niños emocionales, o sea, no les permite madurar. Y que si se trabaja en la educación emocional, bueno, pues entonces podrá haber un mejor futuro porque se generará seres humanos decididos, coherentes y altruistas. Entonces, pues obviamente como todas estas ideas eran nuevas, a las personas les empezó a inquietar, a llamar la atención, pero a otros tantos no les gustó porque decían que desde hace muchísimos siglos la educación pues es así y que le guste o no, pues ha generado cosas relevantes para la sociedad. Entonces dice, sí, pero ya no funciona, por lo menos no colectivamente. La mente de nuestros alumnos cambió muchísimo, así como no es posible dar tinta. ¡Ay, que se va la luz! Bueno, espérenme tantito y ahorita continúo. Bueno, ya regresó, está lloviendo y de pronto hay mucho ruido y demás, espero que no se escuche demasiado. Pero bueno, les estaba diciendo, así como no es posible dar tinta y pinceles a una máquina y esperar que ésta cree obras maestras como las que pintaron Da Vinci, Van Gogh y Rafael, no es posible formar obras maestras en lienzos de la mente humana mediante ese estilo de educación. Las personas necesitan aprender a pensar colectivamente, a ser altruistas, a colocarse en el lugar de otro y a ser tolerantes a las frustraciones. Entonces Marco Polo pidió permiso para proyectar algunas imágenes con las cuales empezó a retratar la realidad de las personas y del mundo en el que nos desarrollamos. Y bueno, la primera imagen muestra vehículos conducidos de manera irresponsable a alta velocidad sin respetar las normas de tránsito y causando accidentes horribles. Y enseguida agregó, nuestro intelecto es un vehículo mental complejo y lo dirigimos de forma irresponsable. ¿Por qué? Porque las escuelas y las universidades no educan al yo, que representa la capacidad de elección, el libre albedrío, la conciencia crítica que debería estar al volante. Una mirada de desaprobación nos echa a perder el día. Una crítica asfixia nuestra semana. Una traición puede comprometer una vida. Lo empiezan ahí a debatir, les empiezan a decir, o sea, estás diciendo que vivimos como en la primera infancia de la emoción, que no somos capaces de llevar o tener el control de ciertas situaciones en nuestra vida. Y le dice, sí, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces empezó a proyectar más imágenes y de pronto aparecen jóvenes confundidos, mutilándose, muchachas anoréxicas, solo piel y huesos. Y dice, ¿sabes por qué las chicas están tan delgadas, iguales a los hambrientos del África subsahariana? Indagó Marco Polo. Porque se sienten gordas. La dictadura de belleza está matando a nuestros jóvenes por dentro. Mostró escenas de personas cometiendo los más diversos tipos de violencia, incluso hasta asesinatos por motivos banales. Pequeñas contrariedades generan reacciones desproporcionadas. Estamos en la era del descontrol emocional. Es posible percibir la perplejidad en el rostro de los asistentes a la presentación de Marco Polo. Un político famoso que estaba ahí empezó a recordar la discusión que tuvo una noche antes con su mujer,
y donde le hablaba como si fuera su esclava y le decía: sal de aquí, retrasada mental, ese traje no hace juego con la corbata. Cuando empezó a recordar esto, se sintió avergonzado. A esto que ocurre mientras hablamos y empezamos a recordar cosas, se le llaman los pensamientos ocultos, y es algo con lo que vale mucho la pena trabajar, porque es todo lo que no nos atrevemos a decir, pero van implícitos muchas, ¿cómo se puede decir? Muchos sentimientos y muchas situaciones que vamos guardando y que después se hacen grandes, y es cuando empezamos a generar descontroles emocionales. Entonces a mí esto me parece sumamente interesante. Dice: las vacunas nos protegen contra las enfermedades, pero ¿qué vacunas pueden prevenir la violencia y los trastornos psíquicos? Sin cambiar la educación, eso es imposible. ¿Qué vacunas les proporcionamos a quienes amamos? Usualmente ninguna. Estamos acostumbrados a regañarlos, a señalar sus errores y a hacerles críticas. Y pues le empiezan a comentar a él que hay manuales y todo eso donde se explica, y él les dice: pues sí, dice, pero quien se aprende un manual de memoria y lo replica, pues está más que facultado para manejar una máquina, pero no para formar mentes brillantes. Bueno, otra de las cosas que dice es: la falta de protección a las emociones es la mayor de todas las violencias, y la cometemos contra nuestros propios hijos. Habla de la importancia de ser empáticos y sensibilizarnos ante el dolor de los otros, de tener conciencia de que atrás de alguien que hiere hay una persona herida, pensar como humanidad y no como grupo social. Y dice que estas son algunas de las herramientas que están relacionadas con la gestión de la mente. Por supuesto, estoy de acuerdo. Y luego dice que hoy por hoy nuestros pensamientos van muy rápidos, y pues bueno, dice: hoy un niño de 7 años posee más datos que los emperadores romanos, uno de 9 posee más información que Sócrates o Platón. Dice: nadie soporta eso. El exceso de información no utilizada se vuelve basura intelectual. Esa frase me encantó. El exceso de información no utilizada se vuelve basura intelectual. Oigan, Naim también está escuchando esto. Déjenme les platico que luego me ayuda a hacer mis videos y me dice: no, mamá, habla más rápido, habla más bajito, esto así, esto así. Es mi director de cámaras. Bueno, entonces dice que todo este exceso de información agota el cerebro. Y luego pregunta: promediando, ¿quién tendría más información? ¿Einstein o los ingenieros y físicos de la actualidad? Entonces pues muchos responden Einstein, y él les dice que no. Dice: se equivocan, son los ingenieros y físicos de la actualidad. Pero ¿por qué no producen ideas complejas como las que el joven Einstein produjo a los 27 años en su burdo escritorio de patentes en el que trabajaba? Y siguió proyectando algunas imágenes reveladoras de niños y adolescentes conectados todo el día al teléfono celular. Dice: están conectados todo el tiempo al celular, pero desconectados de sí mismo. Y de repente, a la mayor contrariedad, reacciones explosivas. También mostró niños durmiendo mal y otros despertando en la madrugada para acceder a las redes sociales. Parecían zombies. Y le empiezan a replicar que la era digital también ha traído algunos avances. Y él les dice: bueno, quítenles los teléfonos y muchos tendrán síntomas de abstinencia. Igual los que se generan por la dependencia de las drogas: ansiedad, insatisfacción crónica, impaciencia, baja tolerancia a la frustración, un tedio atroz porque sienten que se han quedado sin nada
qué hacer. Bueno, hay un montón de cosas que a mí me llaman mucho la atención de este primer capítulo, pero hay algo que me llamó muchísimo más la atención. Bueno, y dice que la tecnología ha traído ventajas importantísimas, pero necesitamos ver el otro lado de la moneda. Vivimos una media de 80 años, pero la mente humana está tan estresada por el exceso de información que hoy en día 80 años pasan tan rápido como si fueran 20 en el pasado. Y dice que nuestro sistema se volvió una fábrica de locos. Le preguntan que si entonces está hablando que están viviendo más en términos biológicos, pero muriendo más pronto en términos emocionales. Y dice, se trata de una violencia subliminal contra nosotros mismos, pero no catalogada por la ONU ni discutidas en este debate. Parece que dormimos y despertamos con la edad que tenemos hoy, señoras y señores. Otro investigador empieza a hablar sobre que justamente hay investigaciones que indican que ese ritmo frenético nos vuelve más individualistas e insatisfechos. Estamos en la era de la industria del entretenimiento, pero nunca hemos tenido una generación tan triste. Dice que estamos en la era de los mendigos emocionales. Bueno, entonces habla también de que, dice, muchos de ustedes visten traje y corbatas de marca, pero no pocos mendigan el pan de la alegría. Habla también de cómo en Brasil del 2002 al 2012 el índice de suicidios entre jóvenes aumentó un 42%. Y cuando estaba por finalizar la charla, una persona le pregunta, ¿dónde hay un restaurante emocional, doctor Marco Polo? Soy muy impaciente, reclamo mucho, detesto cuando mi computadora o teléfono se tardan en encender. Soy un hambriento emocional. Muchos sonrieron y aplaudieron. Marco Polo comentó, la principal característica de los mendigos emocionales es hacer poco de mucho. Por ejemplo, los padres tienen pavor de que sus hijos se vuelvan drogadictos, pero sin percibirlo, envician su cerebro con un exceso de estímulos. De repente, una de las más importantes empresarias de España, que le daba todo a sus hijos, se mostró preocupadísima. ¿El exceso de regalos puede perjudicar a nuestros hijos? Puede generar violencia contra su salud emocional, señora. Puede conducirlos a necesitar cada vez más estímulos para sentir algunas migajas de placer. No solo las drogas causan dependencia, alertó Marco Polo. Los líderes estaban muy perturbados, muchos habían caído en esa trampa. Fue entonces que el psiquiatra proyectó la imagen de un niño africano volando un cometa, feliz de la vida. Después, una niña corriendo tras unos animales, sonriendo como si se hubiera sumergido en un oasis de placer. Luego cambió el paisaje, mostró una animación en la que un pequeño hacía un berrinche. «¡Quiero más!», otro le gritaba a su madre. «Me tienes que comprar un teléfono nuevo». Los niños se comportaban como pequeños reyes, transformando a sus padres en esclavos. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mis dos hijos?», se dijo así misma la empresaria. «Les doy regalos casi todos los días y cuanto más les doy, menos agradecen, más reclaman y más infelices se sienten». El riesgo de que padres adinerados generen débiles emocionales es mayor que el caso de los padres pobres, agregó Marco Polo. Los líderes mundiales se frotaban las manos en el rostro asustados, representaban a la élite de sus países. «Nos ha dejado sin piso, doctor Marco Polo. Discutimos la violencia en este congreso, pero no percibimos la que practicamos con nuestros hijos». Y antes de terminar, arrojó otra bomba emocional. «Por favor, busquen dar a sus hijos lo que el dinero no puede comprar, su presencia y su historia propia.
Enséñenles a contemplar lo bello. Ese es el mejor de los regalos. ¿Contemplar lo bello es lo mismo que admirar lo bello?, indagó el ministro todavía de pie. No, hasta un psicópata como Adolfo Hitler admiraba lo bello. Él acariciaba a su perra Blondie con una de las manos y con la otra telefoneaba a sus subordinados ordenando guerras irracionales. Era vegetariano, no quería que los animales sufrieran, pero no le importaba que niños y mujeres padecieran en los campos de concentración. Admirar lo bello es una experiencia fugaz. Contemplar lo bello es entregarse, hacer mucho de lo poco. Luego le preguntan, ¿los grandes pensadores de la historia por ventura contemplaban lo bello? Casi nunca. Einstein era depresivo, Kafka pesimista, Van Gogh hipersensible, Nietzsche mórbido. El éxito financiero, político, intelectual, si no se trabaja, genera fracaso emocional, porque provoca una psicoadaptación al propio éxito, haciendo que las personas necesiten de mucho para sentir poco. Las celebridades, en la medida que ascienden en sus carreras, subordinan el placer de vivir. Terminó comentando que muchos millonarios, conforme enriquecen más y más, se vuelven, sin darse cuenta, miserables que viven en palacios. Estoy asustado. Entré rico y salí mendigo de la ONU, bromeó un empresario de Silicon Valley. Todos rieron. La emoción es democrática, señoras y señores. Se alimenta especialmente de las cosas simples y anónimas de la vida. De repente una pregunta inesperada y muy difícil de responder enrareció todavía más el ambiente. ¿Y Jesucristo? ¿Sabía contemplar lo bello?, indagó un líder del Parlamento británico. Marco Polo se detuvo, respiró profunda y prolongadamente y respondió: respeto a los que se vinculan a alguna religión, pero soy ateo. Para mí Dios es una idea construida por el cerebro humano, que por estar apasionado por la vida no soporta terminar en la soledad de una tumba. Por lo tanto, no voy a discutir aquí de religión. Pero el líder del Parlamento británico lo confrontó. Yo no le pregunté si usted cree o no en Dios. Le pregunté si el personaje Jesús era saludable, feliz, si contemplaba lo bello, insistió. Marco Polo respiró lentamente. La atmósfera se volvió tensa en la reunión de la ONU. Nunca estudié su personalidad, pero las religiones cristianas venden la idea de que Jesucristo era un hombre triste, intimista, que cargaba el mundo sobre sus espaldas con un bajo nivel de alegría. De repente una participante se puso de pie y en sintonía con el político inglés desafió a Marco Polo. Sé que usted estudia el proceso de formación de pensadores, doctor. Usted es muy osado, pero parece tener miedo de investigar la mente de Jesús bajo el ángulo de las ciencias humanas, comentó aquella psicóloga sin medias palabras. Todos se sobresaltaron con la audacia de la mujer. ¿Miedo yo?, dijo Marco Polo, mirándola fijamente a los ojos. Hubo un silencio general en el auditorio. Marco Polo contraatacó. ¿Le parece correcto presionarme delante de este noble público de líderes mundiales?, dijo aparentemente indignado. Sin duda alguna, afirmó ella. Un rumor se apoderó del lugar. El secretario general de la ONU se levantó para tratar de moderar la situación, pero de inmediato Marco Polo preguntó todavía más serio: ¿cuál es su nombre? Ana. Una sonrisa se abrió en su rostro y comentó: voy a pensar en su propuesta, Ana, pero antes quiero decirle públicamente que yo la amo. Nadie entendió lo que pasaba. Después de un silencio cálido, él explicó: bien, necesito gestionar mi mente, pues incluso mi esposa me está estresando. Cuando supieron que Ana era su mujer, todos sonrieron. Se levantaron e irrumpieron en aplausos. Veían en ellos a una pareja increíble, espontánea e inteligente. Fue en ese ambiente que Marco Polo dio por terminada su participación. Muchos salieron de la reunión de la ONU transformados, algunos reflexivos, otros aturdidos,
Percibieron que no sabían dirigir su vehículo mental, no eran líderes de sí mismos, estaban asumiendo el papel de mendigos emocionales, viviendo de migajas de placer. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo número 1. Espero que puedas sacar varias ideas de aquí a reflexionar y a trabajar para que puedas accionar en tu vida. Si te gustó, pues ya me daré cuenta porque le darás like. Si no te gustó, pues no le darás nada. Y entonces podré preparar algo para lo que es el segundo capítulo. A partir del siguiente capítulo, que se llama Terremotos Emocionales, Marco Polo está a punto de enfrentarse a una situación emocional que cambiará drásticamente su vida para siempre. La verdad, los siguientes 2 capítulos que vienen están buenísimos. Así que espero que me comentes y dale like si te gustó. Pero sobre todo quiero saber qué es lo que piensas de todo esto que viene en este capítulo número 1 del hombre más inteligente de la historia de Augusto Cury. Bye.